Bueno, ya terminando lo de crashing, miremos rápidamente lo de classroom interaction. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en lo de classroom interaction? Tenemos que tener tres ideas acá en cuenta. Uno, initiation. Dos, response. Y lo último, feedback. ¿Listo? Entonces, es prácticamente uno, cómo nosotros logramos entablar esa respuesta positiva por parte de los estudiantes en medio de perdón, al inicio de la clase. Dos, esa respuesta que siempre va a haber por parte del estudiante o por parte del docente. Y el feedback, que va a ser la parte de la corrección, que puede ser de manera directa o indirecta. Ya ustedes vieron feedback hace rato, entonces vamos a tener en cuenta esto. Ahora, uno, vamos a tener en cuenta estos cinco tipos ¿de qué? De relación con estos cinco tipos de relación o de interacción que podemos tener en cuenta en la clase, pero pues vamos a mirar cuál sería la forma correcta de relacionar esto. Si yo tengo TT, ¿qué podría ser dentro de estos cinco factores que hay acá? Teacher, no sé. Listo, perfecto. Teacher time. Muy bien, eso sería teacher, pero entonces nos relacionamos con esta idea. Teacher is very active, students only receptive. ¿Listo? Tenemos nosotros este TS. Entonces podría ser aquí teacher active, students mainly receptive. ¿Listo? Ahora, si tenemos nosotros TS, sería teachers and students fairly equally active. Si tenemos acá S, sería students active, teacher mainly receptive. Y finalmente tenemos esta idea de SS, que sería students very active, teacher only receptive. Y aquí las tenemos en este orden. ¿Listo? Esa es la forma de la clasificación de las formas de interacción que nosotros tenemos ¿en qué? En el aula de clase. Bueno. ¿Qué? Ajá, listo. Esto acá, acá. Vamos a hacer unas preguntitas sobre esto. Entonces, Lean al micro. bueno, teniendo en cuenta la experiencia que ustedes tienen o han tenido en el aula de clase, miremos la primera pregunta. Was there one particular type of interaction that seemed to predominate? En su aula de clase. Entonces, ¿cuál ha sido esa interacción? ¿Solo profesor, estudiantes, profesores o solo estudiantes? No, pues estudiante, profesor, ¿no? Listo. Y en algunos casos, el profesor es el que, pues, el acto de profesor es el que predomina más. Hay algunas actividades en las cuales el estudiante o el rol del estudiante o la interacción del estudiante es la que es más predominante. Bueno, ¿en qué actividades el rol del profesor la interacción del profesor es mayor? Cuando explica un tema, cuando está explicando un tema, Listo. ¿Y cuándo es mayor la interacción del estudiante? Cuando participa. O de pronto cuando hace un trabajo con sus compañeros. Cuando haces no, cuando posiciones hace exposiciones, o presentaciones orales. Muy bien. ¿Y cuándo esta interacción es equitativa, tanto profesor como estudiante median al en mismo tiempo? debates, ¿no? En En debates, debates. foros. Muy bien, perfecto. Sigamos acá. Ahora, miremos acá desde la parte más dominante del profesor hasta la parte más dominante del estudiante en factores de interacción, ¿no? Si nosotros tenemos lo que tenemos ahorita, Teacher Talk, lo que yo estaba haciendo, entonces sería TT, ¿sí? Si tenemos nosotros otro ejemplo, por ejemplo, Choral Responses. ¿Qué era Choral Responses? Yo pregunto y todos responden al unísono. Entonces, aquí la interacción es mínima del estudiante. Closed-ended teacher questioning, ¿sí?
también se enfoca a simplemente, y la mayor parte, las interacciones docentes. Tenemos lo otro que es Open-Ended Teacher Questioning. Si es open-ended, los estudiantes van a tener ese mismo nivel de interacción que el profesor. Ahora, si tenemos Student Initiates Teacher Questioning, entonces el estudiante es el que inicia y cada vez que el estudiante va interactuando, el profesor va haciendo preguntas o va dando su criterio y después hace una pregunta para obtener una nueva respuesta. Ahí está, TS. Full Class Interaction, en la cual el profesor simplemente llegó, dio los parámetros y el estudiante siguió toda la clase. Ejemplo, cuando el profesor le pide a ustedes que hagan una mini clase. El profesor simplemente va a interactuar cuando es necesario. De resto, sigan. Individual work, lo que estaban hablando, role plays, presentations. La parte de collaboration es solo el estudiante. La parte del group work, aunque me gusta más lo del teamwork. Entonces tenemos acá que es solo el estudiante, pero pues alguna interacción por parte del profesor. Ahora, cuando el profesor es totalmente pasivo, es cuando el estudiante tiene acceso a sí mismo, o sea, esa retroalimentación que se va a hacer a nivel autónomo, donde el docente realmente simplemente observa y el estudiante está haciendo esa interacción. Y listo. Eso entonces es lo relacionado a Classroom Interaction. No voy a hablar más aquí de Classroom Interaction porque estamos corticos de tiempo. Vamos a ver rápidamente acá lo del Speech Acts. Ya lo habíamos hablado, teniendo en cuenta pues las ideas de Austin. Aunque un repaso chiquitillo. Acá está. Entonces, recuerden que el Speech Act va a estar diferenciado o va a estar dividido en 3 actos. El acto locutivo, ilocutivo y perlocutivo. ¿Qué es locutivo? Tiene que ver con la producción oral. Sí, perfecto. Sí. Es lo que tiene que ver con la producción oral, pero ¿hacia qué punto? Profe, eso prácticamente es lo mismo que en francés, es que creo que vimos eso. Creo que el locutivo era algo como dar el mensaje, el ilocutivo era como tenía un propósito y el perlocutivo era cuando ya se hacía lo que, como el propósito de ese mensaje. Tal cual, 1, 2 y 3. Sí, Eso sí. es. Muy bien, eso es todo. ¿Listo? Entonces el acto Bueno. locutivo es simplemente decir algo. Sí. El ilocutivo es lo que se percibe, lo que se entiende. El perlocutivo es llevarlo a cabo. Recuerden, Sí. perlocutionary related to performance. Lo que se hace. Y ya. Eso es todo. Bueno. Es listo, mensaje, lo que se entiende del mensaje y la interpretación Aquí del está. mensaje. Perfecto. Aquí está. The act of performing words into utterances that make sense in a language with correct grammar and pronunciation. Eso es locutionary act. Ustedes hablan lo que yo estoy haciendo ahorita, estamos hablando. No importa que yo esté diciendo algo, usted esté diciendo algo, ¿sí? Pero de una manera lógica, que esté bien pronunciada, que tenga una buena gramática. Aquí el acto ilocutivo, illocutionary act, entonces es lo que se va a tratar o lo que se trata de el mensaje. Profe, ¿puede Lo ser que como la me re, intención? perfecto, ahí está, Puede es la ser como la intención. intención. Es la intención, ¿sí? Es lo que aquí está, intended communicative action by the speaker. Es lo que se trata de dar a entender, la parte semántica. ¿Listo? Aquí, la producción, la parte semántica y cómo llevar esto hacia la actividad. ¿Sí? Entonces, el efecto que tiene esto ¿en qué? El efecto que tiene esto de la palabra al acto. Entonces, aquí nosotros tenemos en cuenta lo que es los pensamientos que se generan, los sentimientos, las actitudes, hasta los actos que vayan a hacer. ¿Listo? Ejemplo, yo digo, cierre la ventana. ¿Qué estoy tratando de dar a entender? Que está haciendo frío o que está haciendo mucha bulla o qué sé yo. ¿Listo? Ahí ya dije el ilocutivo. Ya dije el ilocutivo. Ahora, alguien se levantó, cerró la puerta, la ventana, perdón.
¿Qué fue eso? El perlocutivo. Perlocutivo. Y ya. Ejemplo. Una pelea entre parejas. Que la mamá le diga a uno, muy bonito. Ajá. Ese es muy bonito. Ese es locutivo. Es una palestra para eso todos los Ahí días de mi está, vida. Ahora, ¿cuál es el ilocutivo? que deje de hacer lo que está haciendo, que no haga más eso, ¿sí? Por ejemplo, Perfecto. Muy lo bien. huya. Perlocutivo. Que él Calla. haga, que él deje de hacer eso, la acción como Perfecto. tal. Ahí está. Qué gente tan inteligente, mano. Eso sí me gusta. ¿Listo? Entonces, esos son simplemente las funciones del habla. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar acá que la parte ilocutiva puede darse en diferentes contextos y puede percibirse de diferentes formas. ¿Listo? Ejemplo, I'll see you later. Entonces, a nivel ilocutivo, se va a percibir que sí, eso es una predicción de que lo veré en algún momento, ¿sí? O será una promesa de que sí, nos vamos a ver luego. O simplemente le están advirtiendo que nos vamos a ver luego. ¿Cuál de las tres depende del contexto y depende la parte psicolingüística que usted le está imprimiendo acá? Ahora, viene otra ideita sobre how can illocutionary force be recognized. Entonces, esta parte semántica, ¿cómo se va a entender? Uno, el orden de las palabras. ¿Sí? Ejemplo, yo digo, I listen to you. Sí, yo lo escucho ya. Pero si yo le digo es I am listening to you. Y si yo digo I do listen to you, Está ese haciendo cambio de énfasis. palabras, exactamente, ese cambio de palabras, ese cambio de morfemas, esa selección, esa sintaxis, sí, va a tener eso en cuenta acá. La entonación y también la parte del estrés, ¿sí? Entonces, si yo digo es I am listening to you, o sea que sí lo estoy. Pero digo es I am listening to you. Yo, únicamente yo, nadie más. Si decimos I am listening to you, lo escucho es a usted, no al resto. Miremos acá otra cuestión que se llama performative verbs. ¿Sí? Entonces, son los verbos que a mí me van a ayudar a decir o lo piensa, o lo siente, o simplemente para que lo haga. Y aquí tenemos un último que sería felicity condition, o sea, la apropiación, appropriateness. Entonces, sería la parte del contexto y el rol que tiene el hablante para que influya en ese contexto. ¿Listo? Miremos aquí, por ejemplo, unos verbos para la parte del performative, de perform. ¿Listo? Y bueno, aquí les dejo unas ideas más sobre este tipo ¿de qué? De lo relacionado a estos actos del habla. Profesor Slides que usó. Ah, sí, 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 sí. Yo las copio y las pego. ¿Listo? Tranquilos. Not to worry. Bueno, acá. Eso para que lo tengan en cuenta. No voy a evaluar lo que no hablé, pero entonces sí de pronto lean un poco más sobre estas ideas y ya. Pero pues lo principal es lo que les comenté. Bueno, y finalmente la parte de pragmática. ¿Es este o es el otro? Ya se me olvidó cuál era el que quería utilizar. No, vamos a utilizar el otro. El otro es más bonito. Este es. Listo. Bueno. Mirando finalmente lo de pragmática, entonces, pues uno, que es el estudio del significado en contexto, ¿sí? De cómo las palabras son utilizadas, las expresiones, cómo puede ser interpretado un mensaje siendo que ese ha sido dicho por el hablante, ¿sí?
Entonces es prácticamente cómo se le da sentido a la lengua y cómo las personas lo perciben. ¿Listo? Vale. Esto acá. Bueno. Uno, tenemos que tener en cuenta que si nosotros decimos solo palabras aisladas, estas no van a tener sentido en el contexto. ¿Listo? Pero si las unimos de una manera correcta, aquí es donde vamos a tener que darle ese sentido. ¿Listo? Volvemos otra vez a... utilizamos ¿qué? A Austin para esta parte relacionada a lo del Speech Act Theory, que tiene mucha relación con lo que la parte de la pragmática. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos estas ideas. 1, assertion. 2, question. 3, request. 4, warning. 5, order. 6, promise. Y el último, threat. ¿Listo? Aquí estas ideas para que ustedes las puedan tener en cuenta. ¿Qué pasó acá? Bueno. Listo. Miren desde acá, otra vez, la parte de lo que son el acto locutivo, el acto ilocutivo y el perlocutivo. ¿Listo? Y aquí entonces hay otras ideas relacionadas, bueno, son de Searles, pero entonces hacia el punto ilocutivo, para que ustedes lo vayan leyendo y lo vayan entendiendo un poquito más. En la parte del principio cooperativo, que ya lo vimos, que hay 4 puntos de máximos, por así decirlo. Entonces, aquí está la parte de la cantidad, cualidad, relación y manera. Aquí hay una teoría sobre lo que es la parte del politeness, algo de lo que yo estuve hablando hace rato. Y bueno, dentro de los componentes de la pragmática, para tratar de terminar en menos de 5 minutos, entonces tenemos que los principales componentes están la pragmalingüística, la sociopragmática y la psicolingüística. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la pragmalingüística? Entonces, la pragmalingüística es la explicación desde el punto de vista gramatical que trata de buscar cuáles son las estructuras más prácticas de la lengua y que éstas puedan ser enseñadas. ¿Listo? Ejemplo, le voy a enseñar a ustedes a decir está lloviendo a cántaros. Entonces, ¿cómo se dice eso en inglés? Ah, it's raining cats and dogs. Ahora, ¿cómo utilizar eso en un contexto? Ah, está lloviendo durísimo, entonces la persona dijo, it's raining cats and dogs. Algo así. La sociopragmática, entonces, es esta conexión que tiene. ¿Cómo? ¿La anterior cuál era? La pragmalingüística. Pragmalingüística. Okay. Cómo enseñar desde el punto de vista de la gramática, cómo enseñar la gramática y cómo hacer que esta gramática sea utilizada en un contexto real. ¿Listo? Cómo enseñarla y cómo aprenderla. La sociopragmática, entonces, es la percepción social que se tiene sobre este uso de la lengua. Entonces, van 2 factores acá. Uno, que sería la interpretación. Y 2, la realización de este acto comunicativo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo utilizar la lengua a nivel social? Como podemos ver aquí en el segundo punto, entonces, is related to appropriate social behavior and learners must be made aware of the outcome of making pragmatic choices. Entonces, es cómo utilizar la lengua en un contexto real de una manera apropiada y que no me vayan a malinterpretar mientras estoy dando un mensaje. Y finalmente, la psicolingüística, más enfocada en lo que es la psicopragmática, buscar la manera de cómo
que aquellos que están aprendiendo la lengua, ejemplo, los niños y los hablantes no nativos, traten de aprenderla desde este punto de vista afectivo. Entonces metamos aquí a Krashen en ese sentido. ¿Listo? Entonces aquí, esta psicolingüística tiene que ver más que todo aquí sobre la forma de cómo se diseña y se organiza una lección de clase. ¿Listo? Entonces aquí estamos más enfocados en la parte metodológica en esto relacionado a la psicopragmática. Entonces, ¿cómo hacer asertivo el proceso pedagógico para que lo puedan entender y que estas apropiaciones pragmáticas, gramaticales y lingüísticas sean entendidas de una mejor manera a través de un punto afectivo? Bueno, aquí hay unas ideitas sobre lo que es el concepto de pragmática. Ya casi vamos terminando. Esto es lo que estaba buscando. Bueno, teniendo en cuenta el contexto, entonces miremos. Uno, el contexto lingüístico. Bueno, hay 4 tipos de contexto acá. Vamos a mirarlo. Entonces, rápidamente, el contexto lingüístico. Entonces, quiere decir es qué se ha dicho y cómo se ha dicho. Así de sencillo. ¿Listo? Entonces, lo podemos mirar desde el punto de vista gramatical y sintáctico. Entonces, para entender si se dijo bien, no se dijo bien, y puede que no se entienda, o puede que realmente sí se entienda lo que se está diciendo. Ejemplo, cuando los papás de uno pues, no saben decir alguna palabra nueva, un anglicismo, y haciendo uso de la pelota de letras de Andrés López, cuando ellos dicen, alcánceme ese bichuriango que está ahí, en el cosito, en el coso donde se ponen las otras cosas. A nivel cognitivo la persona sabe qué está diciendo, pero a nivel comunicativo, eso es lo que tenemos que tratar de descifrar a nivel desde la pragmática y desde el contexto lingüístico. ¿Dijo las cosas claras o no las dijo claras? Tenemos el contexto físico. Entonces, aquí nosotros vamos a representar o indicar lo que se requiere, ¿sí? Entonces, ¿qué se requiere? Uno, la parte de la comunicación donde se esté dando lugar. Entonces estamos hablando de tiempo y espacio. 2, los objetos presentes. 3, qué está pasando y objetivizar lo que se va a decir. Entonces, por ejemplo, I need you to study for the exam. Entonces, ahí estoy dando las cosas claras. I need you to study. Entonces, estoy dando cuál es la intencionalidad. For the exam, estoy hablando del objeto. El social context, entonces, es la forma como la relación social que tiene la lengua en un contexto, cómo esta puede ser utilizada, qué palabras van a ser utilizadas, qué expresiones, cómo entenderlas y cómo entender el mensaje a partir de eso. Y la parte epistémica del contexto o el contexto epistémico, que es donde nosotros vamos a tener en cuenta que tanto hablante como el que escucha tienen un conocimiento sobre la lengua y pueden también hacer una intervención, una interacción, una apropiación de la misma. Y ya, para no alargarme más, entonces yo creo que ya terminé todo. Y termino aquí la grabación.